De tema preocupación existe por las altas cifras de deserción escolar. Según las autoridades, más de 50.000 estudiantes han dejado el sistema escolar el último año. Y en ese sentido, hay diversas propuestas para resolver el tema, como por ejemplo una subvención educativa tendiente a aumentar la asistencia en los establecimientos. Para profundizar en este tema nos acompaña Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar. Daniel, bienvenido acá a las 24 horas. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Íbamos a conversar ayer, pero la contingencia del Congreso nos llevó a posponer esta conversación, que es fundamental para hoy día. Daniel, ¿cuál es la propuesta que tienen ustedes de Acción Educar? Lo anunciamos solamente en la presentación respecto a un tema que ya es casi crónico, lamentablemente, en nuestra educación, que es la deserción. Los números que vimos este año y los que traíamos. Así es. Lo que nosotros vimos es que el Ministerio estaba, a pesar de ser fuertemente cuestionado por la opinión pública y por varios expertos y académicos respecto a estas cifras, estaba en un cierto inmovilismo o, de alguna manera, no reaccionando con propuestas concretas ante este problema. Entonces nosotros quisimos poner sobre la mesa una idea, obviamente es muy discutible y muy perfeccionable, de una subvención de emergencia. ¿En qué consiste esto? Es en allegar recursos. Lo que nosotros proponemos son cerca de 190 UF a los establecimientos con objetivos precisos que ayuden a combatir en el fondo, el ausentismo crónico. Son cerca de 6 millones de pesos, más o menos, para llevarlo mensuales, en plata chilena. Así es. Para evitar que la deserción aumente, es decir, ir directamente a la inasistencia crónica. ¿Qué buscamos en el fondo? Financiar transporte para estudiantes, pero también para profesionales que puedan ir a las casas de los estudiantes a ver qué ocurre, ver cómo pueden convencer a ese estudiante a volver a asistir más frecuentemente al colegio, y también profesionales del área de la educación física, de las artes, de manera de hacer más interesante el ambiente escolar en cada uno de los colegios, porque parte de la deserción tiene que ver con el poco interés de los alumnos en la institución escolar. Solamente quería entrar en un detalle, Daniel. A ver, ¿en qué se gastaría esa plata? Por ejemplo, si a un colegio se le pone 6 millones de pesos mensuales, está 190 UF, como es la idea de ustedes. ¿En qué se podría, por ejemplo, en ejemplos prácticos, gastar esa plata para traer nuevamente a estos alumnos a las aulas? Nosotros estamos pensando profesionales del área del trabajo social y la psicología que puedan trabajar con estos estudiantes para revincularlos. No necesariamente profesores del colegio. No, justamente no. Ahí va. Justamente no. Los profesores del colegio ya tienen suficiente trabajo y muchísimo. Y estrés. Nosotros estamos pensando profesionales específicos, esos que liberen a los profesores y a también los psicólogos propios de los colegios, los liberen de esa carga y trabajen directamente en esto. Del área de la asistencia social, de la psicología, por un lado. Por otra parte, profesores del área de la educación física y de las artes que permitan enriquecer el proyecto educativo y que hacerlo atractivo para los estudiantes. Y algunos recursos para movilización, porque en algunos de los casos ir a las casas es clave y ese es un costo que a veces no se considera, pero ir a las casas es un costo. Y también reservamos algunos recursos para temas específicos de infraestructura, cosas que puedan necesitar, materiales que puedan necesitar los profesores, estos mismos profesores que estamos agregando para poder realizar su trabajo. Y también hemos incluido también algunos recursos para reforzar lectoescritura y matemáticas. ¿Con qué objetivo? No con la típica acusación de más CIMSE, no, sino para preparar a los estudiantes de la segunda parte de la educación media a las pruebas de admisión de la educación superior, porque obviamente la proyección a la educación superior es un gran atractivo para mantenerse en la educación media. Daniel, han sido diversas las razones que, por lo menos, los primeros explicaciones que tenemos, claramente aquí quizás hace falta un estudio más de fondo, las razones por qué estos alumnos están desertando. Razones económicas, razones migratorias, razones de drogas. ¿Esto que ustedes proponen puede servir para todo este abanico de razones o para alguna con mayor ahínco, quizás? A ver, aquí hay que distinguir. Quienes ya han desertado, es decir, alguien que no va al colegio hace un año o 7 meses, es muy difícil que uno pueda revincularlo a la escuela. Y además es una oferta muy poco atractiva porque es básicamente repetir. Y ya un estudiante que está desvinculado, la oferta que le podemos hacer, siendo súper concretos, no es muy buena. Vuelve para atrás y además repites el curso. Para eso está un proyecto de ley que hoy día está en el Congreso, que ojalá el Ministerio le pusiera urgencia, pero la senadora Proboste ha dicho que lo van a tramitar, de una subvención de reingreso, que son recursos para crear escuelas específicamente que aborden quienes ya han desertado, quienes ya están fuera del sistema y hay que revincularlos de cero, entre comillas. Nuestra subvención apunta más a los estudiantes que están con inasistencia crónica y que tienen mucha probabilidad de desertar, es decir, hacernos cargo de que el problema no crezca y contenerlo.
porque quienes están fuera requieren no necesariamente de herramientas que tenga el establecimiento en sí mismo ahora, sino de una visión específica. Sí, y uno ve los números que se concentra esto en primero y segundo medio, sobre todo, y también en tercero medio. Ahí también se requiere un trabajo especial, porque es una edad también bien especial. Así es, y es ahí donde uno puede descartar, como decías tú, las razones migratorias. Ya. Hay veces que uno ve 6.000 estudiantes de la región de Atacama abandonaron en cuarto básico. Claramente Claro, son familias más pequeños, otra razón. Son familias que migran por razones laborales entre países. Nosotros lo hemos visto, se ha visto en los datos que eso ocurre, pero en el caso de tercero y cuarto medio lo que vemos es que, si uno lo ve de una perspectiva económica, el costo de oportunidad cambia y de repente los jóvenes ven fuera del establecimiento mejores oportunidades de trabajo, obviamente informal, y de otro tipo que la delincuencia, como tú mencionabas, de otro tipo que el colegio. Y es ahí, en ese desequilibrio, donde uno tiene que entrar y decir, no, mira, aquí es donde te conviene estar. ¿Por qué? Porque eventualmente puedes entrar a la educación superior, que ahora es gratuita, en un CFT o un IP o la universidad, porque no vas a poder acceder a buenos puestos de trabajo si no tienes la media. Es ahí donde hay que entrar a ayudar, a darle proyección y hacer más atractivo el proyecto educacional. Porque si uno le dice, bueno, termina esto solo porque sí, porque es obligatorio, vamos a perder capacidad de competir con una oferta afuera que evidentemente es negativa, en la informalidad y otro tipo de actividades incluso podrían ser ilegales. Por lo tanto, es ahí donde hay que entrar a atraer. Daniel, tú lo mencionabas al inicio de la primera respuesta. ¿Cómo evalúan ustedes de Acción Educar el trabajo que ha hecho respecto a este tema el gobierno? Me tocó conversarlo hace un par de semanas con el ministro Ávila y él apuntaba a una serie de medidas que están tomando. Claro, la crítica desde la oposición ha venido que no han sido medidas con lo suficiente robustez y indicando la importancia que esto significa hoy día para la educación en Chile. ¿Cómo lo ven ustedes de Acción Educar, la política adoptada el gobierno en este tema, hasta ahora? El gobierno cuando empezó planteó este plan de recuperación educativa, que es correcto, me parece que es correcto, pero estaba gravemente desfinanciado. Entonces era una estructura que parecía bien orientada, pero sin recursos es imposible darle credibilidad a ese plan, no estaba financiado. Luego entró en una fase en que, a mi modo de ver, redujo el problema de la deserción, el problema de la recuperación educativa a la infraestructura. Y constantemente se mostraban datos de estamos invirtiendo en proyectos de infraestructura, pero ese no es el problema. Es parte del problema, pero no es el único problema. Me parece que sería un poco... Al juicio de ustedes, ¿cuál es el principal problema o razón por la cual hoy día se deserta? Es la capacidad de hacer atractivo la trayectoria escolar versus otras opciones. Ya. Obviamente, sí, en algunos casos esto puede ser obligatorio, o sea, fue forzado. Por ejemplo, tu mamá tuvo que salir a trabajar, tu papá también, y muchas veces las niñas son obligadas a quedarse en su casa cuidando hermanos más chicos. Evidentemente, esa es una situación gravísima, tiene que ver con la agenda que el mismo presidente ha empujado de los cuidados, y ahí es obligación. Pero cuando es una opción, es evidentemente que ahí hay que decir, no, piensa en el futuro, proyéctate. Si la decisión que estás tomando hoy día, por ejemplo, de ir a ayudar a tu papá o ir a ayudar a alguien en la feria y puedes quizás tener algún ingreso, eso es una mala cosa para tu futuro. Ese es el Es que hay un tema, Daniel, porque uno ve otros casos y encuestas en que no solamente los alumnos, sobre todo los padres o los adultos responsables, no dimensionan o no le toman importancia a la pérdida de aprendizaje. Sí, yo creo que ese es un foco importante. Pero déjame volver al gobierno porque hay noticias interesantes. El ministro lleva varias semanas bien cuestionado por efectos de reaccionar a esto y no había habido mucha reacción. En el caso de la ley de presupuesto, el ministerio ha hablado de 250.000 millones, pero no está claro dónde están esos millones. Lo único que está indicado son 9.000 millones en el caso del FAEP, que es un fondo para la educación pública. Igual sigue siendo poco dinero si hablamos a dimensión nacional. Nada, es realmente nada. Es menos que lo que incluso se había hablado antes. Y la gran parte de los recursos son de continuidad. Entonces, en realidad, no aguanta mucho que vuelvan a promover lo que ya está como nuevo. En realidad no hay más recursos. Pero en la ley del reajuste del sector público que se ingresó hace unos pocos días, hay dos medidas que claramente vienen del Ministerio de Hacienda que están muy bien orientadas, que tienen que ver con flexibilizar el uso de una subvención que se llama ProRetención, que no funciona muy bien, entonces están reorientando esos recursos para recuperación educativa y hay una propuesta de que los saldos de la ley CEP, que también es una ley que entrega muchos recursos para calidad a los colegios, puedan ser usados en reactivación. Me parece que es una gran señal, es una señal que viene del Ministerio de Hacienda claramente. Hay una reacción a la presión de la opinión pública y nos parece que está muy bien orientada. Hay que estudiarla porque esto lo vimos recién, pero parece una buena noticia. Tú mencionabas el tema del
poco atractivo que genera para muchos jóvenes justamente lo que se trata en el aula. Justamente lo cruzo para preparar esta entrevista, leí una entrevista a Alejandra Ratia de 2020 y ella decía: estamos aplicando la misma educación que hace 100 años. Pensaban que todos los niños dentro del curso son iguales. ¿Tú coincides con ella? Sí, absolutamente. Hay un tema curricular central y de hecho Alejandra, cuando era parte de la administración de la presidenta Bachelet, ella empujó eso mucho, de si es que los aprendizajes que estamos planteando en la educación media, sobre todo, no parecen relevantes, no parecen contingentes, no parecen pertinentes, esa es la palabra. Claro. Evidentemente no le hacen sentido a los jóvenes. No te hace sentido, tú te desvinculas de lo que estás haciendo, porque ¿para qué estoy aprendiendo esto y para qué me va a servir? Sobre todo cuando lo que veo de la puerta hacia afuera, no veo una realidad distinta. Por ejemplo, si alguien cree que de todas maneras va a ser ingeniero, va a lograr estudiar en la educación superior, entiende que ciertas matemáticas más abstractas le van a ser útiles para ese fin. Pero cuando tú dices, yo no voy a poder ir a la universidad, yo no, por razones sociales, familiares, etcétera, todo esto claramente pierde pertinencia. Entonces, el enfoque al que Alejandra hace referencia es a la pertinencia del currículum. Lo que me están enseñando yo siento que me sirve. Y eso no es un problema solo en la educación escolar, es muy grave en educación superior también. Y uno también ve, Daniel, que algunos expertos, pero sobre todo también la discusión política, se le echa mucha culpa a la pandemia. Y uno ve que esto viene de antes. Sí. Esto no es un tema, claro, la pandemia muchas veces exacerba ciertas situaciones, la violencia escolar, muchos elementos, pero esto viene de antes, ¿no? Sí, pero aquí hay un error, me parece un error muy grave de interpretación que ha hecho el Ministerio de Educación. La deserción no es como cualquier cifra, es como la mortalidad infantil. Ya, no se recupera, o sea, mucho más difícil de recuperar. Retroceder es algo gravísimo. Ya. Una cosa es que siempre haya existido, la mortalidad infantil siempre va a existir. Hemos disminuido de tasas enormes hasta tasas realmente muy bajitas. Pero retroceder en mortalidad infantil, retroceder en calidad de la alimentación, que hemos retrocedido en tasas de obesidad, en ese tipo de indicadores tan clave de una sociedad sana, es mucho más grave. Entonces, no es que, oye, sí, siempre lo hemos tenido, efectivamente, pero cuando retrocedes en mortalidad infantil, ¿qué es lo que te está diciendo de la calidad de tu sistema? Es muy grave. Entonces, aquí yo creo, también el ministro ha dicho que, oye, en Uruguay están peor. No es la forma de abordar esto, porque efectivamente subir un quinto en un indicador que es fácilmente comparable a la mortalidad infantil debería remecer todas las alarmas. No es igual a decir, oye, bajamos unos puntos en el CIMSE. No es lo mismo. Daniel, lo mencionábamos antes, a ver, este tema, lo que se da o que se concentraba en primero, segundo, tercero medio. ¿Dónde van esos niños, esos jóvenes, esas jóvenes? Finalmente, ¿dónde terminan? Tú decías, claro, el cuidado muchas veces de terceros, pueden ser hermanos, pueden ser adultos mayores. Así es. También temas relacionados con drogas. Sí. Necesidades laborales muchas veces en la misma familia. O sea, jóvenes que no ven otra posibilidad que comenzar la ruta laboral. Así es. ¿Cuáles son las razones que ustedes, dónde van esos jóvenes, sean mujeres u hombres? A ver, la deserción es normalmente académica, psicológica o económica. Ya. Académica es que sienten que ya no pueden avanzar, van a repetir de nuevo, ven que no hay salida, salen. Y ahí es una cosa, digamos, entre comillas, no es muy justo decirlo así, pero es endógena, viene del mismo alumno. En realidad es el sistema que no puede adaptarse a sus necesidades. Después está la económica, que es la que tú mencionabas, es decir, mi familia, mi grupo familiar tiene una necesidad y voy a tener que salir a trabajar para solventarla, obviamente en la informalidad, apoyar a alguien en la feria, vender cosas, uno ve jóvenes en las salidas del metro vendiendo sándwiches, por ejemplo. Sí. Eso es una alternativa, pero es una necesidad. El cuidado también es parte de esa necesidad económica. Y la psicológica, que también se pudo haber acrecentado durante la pandemia, es que mi salud mental no me permite generar los lazos sociales y afectivos y sociales, básicamente, para poder estar en el ambiente escolar. Tiene que ver con estar deprimido u otro tipo de enfermedades en que uno se aleja, digamos, de la interacción social y eso lleva a los alumnos a desertar. Por último, Daniel, ¿existe alguna cifra oficial o estudio que grafique cuántos de estos alumnos, alumnas, se pueden recuperar o se recuperan finalmente de los que desertan totalmente? Yo no Por eso te digo, sé que existe. No sé que... Yo creo que hay un valor, pero está muy subestimado, que son cuáles son las personas menores de 21 o 22 años que entran a la educación de adultos. En Chile tenemos educación de adultos, pero esa educación de adultos está pensada, es muy sesentera, está pensada para que adultos mayores se escolaricen, terminen la educación media. No está pensado en este fenómeno. No está pensado en alguien que tiene 21 años, que salió del colegio por cualquier razón, desertó, y luego se da cuenta que no puede entrar ni siquiera al puesto más básico de trabajo sin la media.
Entonces quiere mucho volver. que por necesidad económica, jóvenes, Claro. no sé, 14, 15 años. El clásico es, claro, 15 años tiene que cuidar a alguien o tiene que ayudar al papá en la feria o algo así. Terminaban de estudiar a la edad que Luego, pudiesen. por ejemplo, queda esperando guagua si es mujer o tiene un hijo si es hombre y se da cuenta que, chuta, tengo que armar un hogar y no puedo con este ingreso, con lo que me da esto. Claro. Tengo que progresar, entonces tengo que volver. Hoy día el sistema chileno, la única opción que le está dando a alguien que tiene más de 21 años en ese caso es la escuela de adultos, en que va con personas que tienen 50 años más Claro. que ellos. Y ahí claramente... Y no está diseñado para ello, está diseñado para adultos. Y por eso el Consejo Nacional de Educación, en un proyecto de ley que presentó el gobierno anterior, propuso una modalidad educativa específicamente para esos jóvenes, que se llama de reingreso. Avanzar en eso es clave porque es ahí donde vamos a poder saber cuánta gente se matricula ahí y efectivamente cuántos quieren recuperar. Daniel Rodríguez, de Acción Educar, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Gracias a ustedes. Son las